buenas, família playera. Seguim buscant històries salades al litoral català. Aquesta setmana des de la costa del Maresme, província de Barcelona. Aquesta setmana, la Playa TV, des de Cabrera de Mar. Avui us portem la història salada d'un referent dels esports d'aigua a Catalunya, especialment del pàdel surf, del qual ha estat diverses vegades campió d'Espanya i Catalunya i subcampió d'Europa i del món el 2010. Esta setmana la història de Xavi Masdavall en la Playa TV. Así que nacido en Barcelona, sí, pero criado aquí en Cabrera de Mar, ¿no? Correcto. ¿Te acostumbraste a la vida tan tranquila de Cabrera de Mar? Bueno, hasta los 25 estuve en Barcelona y dando vueltas por todos lados. Pero cuando tenía 24 me fui a Australia un año. Y entonces cuando volví ya me instalé por Cabrera, por Premià. Y aquí se vive muy tranquilo. La verdad es que a mí me gusta más la tranquilidad del pueblo que no estar en una gran ciudad, caótico. Si quieres ir a surfear tienes que cruzar todo Barcelona. Aquí en 2 minutos me planto en la playa. Es que es impresionante la cantidad de campo que hay por aquí. Bueno, la zona del Maresme siempre ha sido famosa por el tema de flores, de las flores y luego los huertos. Entonces por eso ahora estamos pasando entre los huertos y es una zona muy tranquila. Living in the moment is the only truth. Let's go slow. ¿Quién te inculcó la pasión por el mar, Xavi? ¿Tus padres? Sí. ¿De dónde viene tu faceta? Mi faceta de waterman. De waterman. Mi padre había sido olímpico de vela, así que mi padre hacía vela, había navegado toda la vida. Su padre era pescador y navegante en Calella de Palafrugell. Y mi madre jugaba hockey, así que me pasé toda la infancia navegando y jugando a hockey en hierba. Pero cuando van pasando los años, pues te das cuenta que el agua te tira mucho. Y ahí empecé todo. Aquí teníamos el club de Cabrera, antes ahora lo tiraron al suelo por la ley de costas, un desastre para el pueblo y para Cabrera, porque nos habíamos criado todos ahí. Ahí había un club, ahí navegábamos cada día, hacíamos actividades, hacíamos windsurf, surf, desde pequeñito. El windsurf fue lo primero, ¿no? El windsurf fue lo primero, sí. Yo venía de aprender a hacer vela ligera, el Optimist, pero el Optimist es un barquito muy lento, muy ideal para iniciación. Pero cuando te das cuenta que un día navegando en Optimist te pasa un chico por al lado, planeando toda castaña y dices, oh, eso es lo que me apetece hacer a mí. Y ahí empecé, pues con 12-13 años, la primera vela de windsurf. Mis padres tenían una tabla de windsurf en casa y luego debíamos ir al club y ahí empecé todo. Y horas y aprendes a manejar el windsurf. Y por casualidad de la vida, a los 15 años, pues el señor Joran Niemann, que era el dueño de Paradise, ¿que estaba en Barcelona? No. Él vivía, tenía una tienda en Barcelona, que era Windsurfers Paradise, en la calle Urgel. Pero él vivía justamente aquí en Vilassar de Mar y navegaba en el Club Palomares, que también lo han tirado ahora en el suelo, aquí donde estábamos nosotros. Y él vivía aquí en Vilassar y un día me dijo, ostras, he visto que navegas bastante bien, quiero que formes parte de la familia Wind Paradise y si quieres pásate por la tienda en Barcelona, hablamos de condiciones y nos ayudas en la tienda, nos ayudas a promover un poco el windsurf, que en aquella época el windsurf estaba a tope. Ya que sí, yo con 15 años que te digan esto, pues cuando tenía una tarde libre en Barcelona mientras estudiaba, pues me iba a ayudar a lo que sea, me daba igual, no me pagaba ni un duro. Y de ahí pues empiezas a conocer a gente, empiezas a competir, empiezas a viajar por España, empiezas a ir a visitar tiendas por España y escuelas. Te haces un nombre en el mundo del windsurf en España y despacito pues fui tomando las redes de la parte comercial de la empresa. Entonces me tocaba a mí viajar pues, de aquí hasta Huelva, 2 semanas visitando clientes, subiendo, bajando. Y además teníamos la tienda en Barcelona. Luego la tienda se cerró
y nos quedamos como distribuidores. Tuvimos una temporada en Premià, luego en Vilassar y luego estuvimos un tiempo ya en Mataró. Pero luego el mercado ha ido cambiando, nos hemos tenido que ir adaptando al mercado. Los márgenes son los que son, las tiendas son las que son, las tiendas han ido apostando menos cada vez por el material duro y hemos tenido que un poquito reinventarnos y crear pues lo que tenemos ahora, un poquito la tienda en primera línea y la parte de distribución, que continuamos siendo muy importante para nosotros y que sale todo desde ahí, desde el almacén. El windsurf entonces fue el primer amor. El windsurf ha sido siempre el primer amor y creo que siempre será el primer deporte. Pero hoy en día ya no se practica mucho, se está quedando como el kitesurf y el windsurf están quedando como un poco atrás, ¿no? Bueno, al final todos son épocas. Al final yo veo que la juventud es más perezosa a la hora de tener que montar un windsurf. Porque es más faena, ¿no? Es mucho más faena que coger una tabla de surf. Luego los precios de los equipos pues también han subido mucho y es más económico, mucho más económico comprarte una tabla de surf que no un equipo completo de windsurf. Entonces entiendo que la gente no tenga la capacidad económica tan grande para ir comprando. Pero bueno, el tema surf nos ha ayudado mucho. O sea, al ser Wind Paradise, al principio solo vendíamos windsurf, luego nos adaptamos un poquito al kite, vendimos una época kite, luego surgió el surf, empezó el surf a tope, cogimos la distribución de DHD, las tablas australianas, que para mí era uno de los mejores surfistas del mundo y fue una fuerza muy importante para Paradise coger una distribución como es una marca australiana tan grande como DHD. Y desde ahí pues hemos conseguido tener más clientes por toda España, sobre todo en el norte de España, que no se practica tanto windsurf en el norte, pero abrimos campaña y abrimos mucho mercado en el norte de España y toda la costa mediterránea. Y luego Canarias. Canarias también ha sido muy importante para el surf, para nosotros. Vamos un momento ahí al Vamos agua. Vamos a ir ¿sí? a donde normalmente surfeamos nosotros, que se llama el spot de la Libey. Es un spot muy tranquilito, con algunas piedras por abajo, pero vamos a dar una vuelta. Vamos para allá. Continuamos hablando.